Hola, muy buenas noches para todos. Si estás viéndonos en vivo en este momento, a todos los que están allí conectados y han estado comentando, han estado saludándose, hablándole al anfitrión, quiero aprovechar para decirles que por favor hablen con el anfitrión, díganle si tienen alguna petición de oración al final de esa transmisión en vivo, pero también quiero animarles a que compartan esta transmisión con sus amigos, familiares, allegados. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Cuando Dios dice no. Por eso quiero invitarte a que estés absolutamente concentrado durante los próximos 15 o 20 minutos y no permitas que ninguna abejita por ahí te robe la atención de lo que hoy Dios quiere decir a tu vida. Por eso, ¿qué tal si haces toda distracción a un lado, te concentras y le damos la bienvenida a esta primera parte de nuestra serie Cuando Dios dice no, a través de este canal, RIS Online. Harlan David Sanders fue un hombre que en 1935 recibió un reconocimiento por el gobernador de su natal Kentucky. Este hombre recibió este reconocimiento por su servicio a la comunidad y recibió una placa como juez de paz. Esta placa le dio cierta notoriedad ante la gente de su comunidad, por la cual le dieron un apodo. Y su apodo sencillamente fue Coronel. A él todos lo reconocían por su placa y su servicio a la comunidad, y por ende le decían el coronel y lo adjuntaban con su apellido que era Sanders. Por eso le decían el coronel Sanders. El coronel Sanders durante 25 años se dedicó única y exclusivamente a una exclusiva tarea, a una sola cosa. Durante 25 años este hombre vendió pollo. ¿Y en dónde lo hacía? Lo hacía en una gasolinera cerca a su casa. Pero durante esos 25 años muchas personas comieron y disfrutaron de ese pollo, hasta que llegó un momento de algo inesperado. Debían construir una carretera y pasaba precisamente por donde estaba ubicada la gasolinera en donde el coronel Sanders vendía pollo. Por ende, él fue desalojado del lugar de trabajo y se quedó sin ningún ingreso económico con el cual sustentarse. Por eso, él empezó a intentar vender su receta de pollo a todos los restaurantes que él pudo llegar. Llegó un momento en el que él se vio en una crisis económica tan fuerte que le tocó dormir en la calle, durmiendo en su propio auto y tratando de vender algo de comida para poder él mismo subsistir con sus gastos. 25 años después de tener este asadero de pollo famoso, luego tuvo que vivir otros 15 o 16 años en la calle, subsistiendo y tratando de vender su receta de pollo, en donde fue a ofrecerla a más de 1000 restaurantes. Y en más de 1000 restaurantes recibió un rotundo no. Hasta que en un momento, a sus 74 años, uno de estos restaurantes le dijo sí. Pero no solamente compró su famosa receta, sino que también compró la imagen de él mismo para promocionar el pollo. Muchas personas no lo saben, pero esta es la historia de Kentucky Fried Chicken. Y el coronel Sanders es la imagen de esta empresa que hoy en día es una multinacional, está en cientos de países y vende pollo asado con esa famosa receta. Muchos hubiesen renunciado si un no rotundo como estos hubiese llegado en 10 oportunidades. Pero definitivamente la gran mayoría de nosotros hubiese renunciado si hubiésemos recibido ese rotundo no en 100 oportunidades. Y estoy absolutamente seguro que casi todos nosotros, a excepción del 99.9% de las personas que están viendo esto, podrían decir que habrían continuado a pesar de haber recibido más de 1000 veces un no rotundo. Hoy queremos
hablar precisamente de esto, y este es el inicio de nuestra serie. En muchas ocasiones, un no en nuestra vida y a nuestros planes es la muestra de Dios, de su amor y su misericordia. Muchas veces un no de parte de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Una de las grandes mentiras que muchos de nosotros los cristianos, al iniciar una relación con Dios, al empezar a asistir a una iglesia, a un grupo de crecimiento, a una escuela de liderazgo, empezamos a meternos con Dios y empezamos a decir, ya a partir de este momento, porque la Biblia lo dice en un versículo, entonces todo será de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y entonces todo lo que toque el Señor lo va a bendecir, porque el Señor va a bendecir la obra de mis manos. Y empezamos a acuñar y a alar de los pelos ciertos versículos sencillamente para darle aval a nuestros propios deseos y a nuestros propios placeres incluso. Por eso, a veces necesitamos escuchar los no de parte de Dios para que sepamos cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas, y que en muchas ocasiones ese plan es 1000 veces mejor que el que nosotros creemos que es el mejor. Porque Dios sabe lo que es mejor para ti y es mejor para mí. Hay un versículo en la Biblia que ha sido un ancla para mi vida y la vida de mi esposa, y es el versículo que está en Romanos 8:28. Y mucha gente tiende a leer mal este versículo, puesto que este versículo dice puntualmente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Cuál es la cuestión? Que cuando no leemos bien el versículo, sencillamente creemos que todas las cosas me van a ayudar para bien, pero todas las cosas a mi conveniencia y a mi parecer. Pero cuando el Señor nos dice esto a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, sencillamente nos está diciendo a todos nosotros que todas las cosas que quizás a mi parecer no sean buenas, eso va a obrar para mi bien. Y todas las cosas que definitivamente a mi parecer no sean buenas, aún esas también van a obrar para mi bien. Es decir, cuando sucede algo en mi vida, por más trágico, por más doloroso, por más triste que humanamente hablando o espiritualmente hablando parezca, debo confiar en la soberanía de Dios, pues si yo lo amo, esto también va a obrar para mi bien. En esta serie aprenderemos que en algunas ocasiones debemos ir al cuadrilátero con Dios, pelear con Él y recibir un no como respuesta, a pesar de que queremos que Dios avale nuestros planes y nos diga un sí rotundo a todo lo que nosotros creemos que es lo más conveniente y lo más obvio para que nos vaya bien. Pero tenemos que entender que cuando Él dice no, entonces debemos descansar en su soberanía, descansar en su sabiduría y entender que Él, como Padre amoroso, quiere lo mejor para ti y para mí. Muchas veces tenemos que renunciar a esos planes que creemos que es lo mejor, renunciar a esas cosas que yo pienso y creo que es lo mejor, pues a veces es la única forma de probarle a Dios que estamos confiando en su sabiduría, en su soberanía. Quizás en este mismo instante estés recibiendo un no de Dios para tu vida. Quizás en este instante estés recibiendo un rotundo no de Dios para tus planes y para algunos de tus sueños. Pero tienes que entender algo, y es que esta serie precisamente viene para decirte a ti que el no de Dios es una muestra de amor. Esta serie también viene para decirte a ti que tú necesitas confiar en la soberanía y en el plan de Dios para tu vida, pues Él sabe lo que es mejor para ti. Por eso te invito a que durante estos próximos 5 sábados que tenemos en este mes, tú puedas disfrutar de todas estas mensajes que Dios trae a tu vida, sencillamente para hacerte entender de diferentes puntos de vista y desde diferentes ángulos que en muchas ocasiones Dios tiene que decirnos no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ahora quiero preguntarte algo y quiero que seas muy honesto contigo mismo, y es lo siguiente: ¿hemos tratado de aferrarnos a los planes que tenemos para nuestra vida
en lugar de estar abiertos a la guía del Espíritu Santo? ¿Qué ha estado pasando últimamente en tu vida? ¿Por qué muchas veces te aferras a relaciones, te aferras a trabajos, te aferras a universidades, a estudios, a colegios, a oportunidades, a salir del país, a ciertas cosas que en este momento Dios está diciéndote que no, pero tú sigues aferrado a eso, aferrada a eso, como si esa fuera tu única esperanza en la vida para poder tener algo de bendición? ¿Por qué más bien no empiezas a orar por esa situación y a decirle, Señor, yo confío en ti? Es más, colócalo ahí en la caja de comentarios si estás atento a lo que estás recibiendo en este momento. Colócalo allí para que el anfitrión sepa que estás atento. Incluso el anfitrión, colócalo, Señor, yo confío en ti. También quiero hacerte otra pregunta. Hemos buscado constantemente hacer nuestra propia voluntad en lugar de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Si para esas decisiones que estás tomando en este momento ya le consultaste a Dios, ya fuiste de rodillas, ya oraste, ya ayunaste, ya lo comentaste con tus autoridades espirituales para que ellos también te puedan dar su perspectiva con la sabiduría de Dios. Hay decisiones que son muy sencillas, pero hay otras decisiones que requieren el cuidado y la atención para que luego no estés diciendo por qué me está pasando esto a mí, porque muchas veces la respuesta del por qué te está pasando eso es porque no consultaste a Dios y porque sencillamente no fuiste capaz de aceptar la voluntad de Dios y quisiste hacer las cosas a tu manera y no a la manera de Dios. Por eso veamos un claro ejemplo de que dejarnos de guiar por la voluntad de Dios, incluso cuando es recibiendo un no de su parte, es una muestra de su amor y su bendición. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 16. Voy a leer del versículo 6 al versículo 10 y voy a leer la Reina Valera convencional. Y quiero que ustedes estén muy atentos a estos pocos versículos porque aquí hay grande enseñanza para nuestra vida de parte del Dios Todopoderoso. Así que escúchenme bien. Dice el versículo 6 de la siguiente manera: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra a ellos en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Luego llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió. Entonces dejaron a un lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él un varón macedonio que le suplicaba y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos, dice el escritor del libro de los Hechos, a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Me di a la tarea de investigar dónde quedaban estas ciudades, cuáles eran las ubicaciones geográficas de estas ciudades, y me di cuenta de algo, que ellos se estaban dirigiendo de un punto hacia otro punto, pero resulta que el Señor en la visión les hizo llegar de ese punto a donde ellos estaban viajando a otro punto que quedaba muchísimo más lejos y en dirección contraria de donde ellos se estaban moviendo. Desde donde ellos estaban para ir a Macedonia tenían que recorrer 800 kilómetros. Y quizás muchas personas hoy en día digan: no, pero es que eso no es mucho. Eso en un automóvil o en un avión, eso llega a uno en un par de horas o en par minutos. Pero en ese tiempo no existían los automóviles, no existían los aviones, no existían las motos, no existían los trenes. Así que ese viaje normalmente para las personas que están acá en Colombia sería desde aquí, desde la ciudad de Cali o desde la ciudad de Jamundí donde estamos, hasta la ciudad de Medellín y regresando nuevamente hasta Cali a pie.
Es decir, que el llamado a obedecer eso que el Señor les había mostrado en visión no era un llamado fácil de llevar a cabo. Por ende, ellos querían entrar y predicar la palabra a algunos lugares, pero el Espíritu Santo les decía no. Ellos quisieron intentar en otro lugar, pero el Señor les dijo no. Ellos intentaron luego en otro lugar y el Señor les dijo no. Y era sencillamente que ellos estaban tratando de recorrer las distancias contrarias hacia donde el Señor realmente querían que ellos fueran. Ellos avanzaban hacia acá y Dios les decía no. Ellos seguían avanzando y Dios les decía no. Seguían avanzando y Dios les dijo no. Cuando les mostró para dónde querían que ellos fueran, ellos les tocó ir muchísimo más lejos, en dirección contraria hacia donde estaban avanzando. Pero ellos entendieron y obedecieron que las cosas no se hacían a su manera, se hacían a la manera de Dios. Ahora bien, ellos estaban haciendo algo malo para nada, estaban predicando el Evangelio. Cualquiera podría decir, no, Dios tan malagradecido, antes yo saco de mi tiempo para predicar la palabra y para ir a los que la necesitan, porque todos la necesitan. Sí, pero Dios sabe perfectamente a dónde la necesitan más, pues Él tiene un propósito. Y como dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y su ocasión. Él sabía que el tiempo para estas personas, quizás es a donde estaban avanzando Pablo y sus discípulos, no era, pero sí necesitaban el mensaje en Macedonia. En este mensaje, Pablo y sus compañeros están en un viaje misionero y en un momento entran a predicar a Asia, a lo que hoy es China, Japón, Corea, van hacia allá. Pero luego intentan ir a Misia, que es una de las ciudades que está entrando más hacia el continente de Asia. Luego Bitinia, y luego el Espíritu Santo ya les prohíbe ir más hacia allá. Finalmente reciben esta visión de ir hacia Macedonia. Era totalmente contrario y totalmente distante. Y así, obedeciendo, en Macedonia conocieron a una mujer llamada Lidia, la cual se convirtió en la primera mujer cristiana o en la primera conversión cristiana de Europa. A través de esta mujer el mensaje del Evangelio luego llegó a Europa. Y podríamos decir, pobrecitos los asiáticos. Hoy en día sabemos que el mensaje llegó a Asia, pues hay muchísimos cristianos, muchísimas personas, de hecho las iglesias más grandes del mundo se encuentran en esta área del continente, del hemisferio del mundo. Dios sí tenía un plan con los asiáticos, pero no era el momento, porque no se trata de lo que nosotros creemos o pensamos, se trata de obedecer lo que Dios sabe que es lo mejor. Por eso yo estoy seguro que Dios tiene un plan para tu vida y a veces ese plan no incluye lo que tú crees que es más conveniente, porque seguramente tú tienes buenas intenciones, pero tú no conoces el plano general de lo que está sucediendo, ni sabes cuál es el futuro, ni lo que va a pasar mañana. Nuestro Señor sí lo sabe, Él lo conoce perfectamente. Por ende, debemos confiar en la soberanía de Él y dejarnos guiar, porque los planes de Él son mejores que los nuestros. Muchas veces no comprenderás las razones por las que Dios te dice no y las razones que hay detrás de un no de Dios, pero puedes confiar que Él, como un Padre amoroso, sabe lo que es mejor para ti. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Para arrancar con broche de oro esta serie que desde diferentes puntos de vista vamos a aprender por qué muchas veces Dios nos dice no. En esta ocasión, porque Dios tiene mejores planes para nosotros. Así que lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Debemos confiar en que Dios nos guiará hacia donde debemos ir, incluso si eso significa decir no a nuestros propios planes. Y lo voy a volver a repetir, y si usted puede, a modo de memotecnia, colóquelo allí para que el anfitrión o anfitriona de esta celebración sepa que usted está allí súper concentrado.
Debemos confiar en que Dios nos guiará hacia donde debemos ir, incluso si eso significa decir no a nuestros propios planes. Esta historia lo ilustra perfectamente. Los planes de los apóstoles era avanzar hacia donde ellos creían que era lo mejor, pero los planes de Dios para ese momento era ir a un lugar totalmente contrario. Y luego entendieron con el tiempo que Dios tenía mejores planes que ellos. De eso se trata, confiar en el Señor y su soberanía. Dios sabe por qué no le está diciendo que sí en este momento a tus planes. Muchas veces no dices un no rotundo, muchas veces dice no en este momento. Este no es el momento. Muchas veces esas relaciones que se está intentando gestar, sobre todo entre los jóvenes, no es que Dios diga, no, es que tú no vas a tener esa relación porque vas a estar soltero o soltera por perpetuidad. No, sencillamente es un no por el momento. Quizás ese no que te está diciendo con alguna universidad, con algún trabajo, con alguna persona, en alguna propuesta quizás de una relación más seria o de matrimonio, incluso Dios no te está diciendo que no porque no quiere que seas feliz. Él te lo está diciendo porque Él sabe que con el tiempo tú vas a salir herido o herida de ese lugar. Y nuestro Padre, como Padre amoroso, quiere cuidar nuestro corazón. Y muchas veces a través de las heridas aprendemos, pero si no las podemos evitar, ¿por qué no? Porque tenemos que ser tercos y seguir avanzando hacia lo que yo creo, lo que yo pienso, porque es a mi manera. ¿Y por qué mejor no renunciamos a eso y decimos, Señor, yo creería que es hacia allá? Y para mí, desde mi humana y escasa perspectiva, las cosas apuntan hacia allá a todas luces. Pero si tú dices que no, Señor, yo voy a confiar en tu soberanía, Dios. Yo voy a descansar en ti. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto a nosotros como jóvenes cristianos? Descansar en la soberanía de nuestro Padre Celestial. Cuando no entiendas las negativas de Dios, confía en el Padre, confía en Él, que Él tiene mucho amor para ti, pues Él ve el plano general. Tú escasamente sabes lo que va a pasar en este segundo, pero ya para este segundo no sabías lo que iba a pasar. Tú no puedes ver el futuro, tú no ves nada. Nuestro Señor sabe el principio y el fin, y Él sabe cuál es tu principio y cuál va a ser tu fin, y Él conoce lo mejor para ti. Confía. Ese no es un no de amor. No es que el Señor no quiera tu felicidad, no es que el Señor no quiera que tú avances, no es que Él te quiera amarrar los brazos para que tú no puedas triunfar. No, Él no quiere que tú salgas herido de esa situación a la que tú crees que te tienes que meter, pero Él ya te dijo que no. Confía en Él, confía y no lo hagas, no avances. Pregúntale más bien cuál es tu voluntad, Señor. Guíame, muéstrame, ¿qué es lo que quieres que haga? Cuando confiamos en el Espíritu Santo, Él nos va a guiar hacia donde debemos ir, incluso si eso significa ir en una dirección que nosotros no habíamos previsto. Ellos no estaban pensando, el apóstol Pablo y sus discípulos no estaban pensando para nada ir hacia la dirección hacia donde el Señor les mostró. Ellos de hecho iban a una dirección totalmente contraria y el Señor los mandó para otro lado que era inversamente proporcional hacia donde ellos estaban avanzando. Pero ellos confiaron en el Espíritu Santo y luego entendieron que Dios tenía mejores planes que ellos. Y eso mismo debemos hacer nosotros, confiar, así Él nos muestre que a donde debemos ir es algo quizás humanamente hablando absurdo, pero con Dios no hay absurdos, hay obediencia. Podemos confiar que Él sabe que es lo mejor para nosotros, incluso en nuestro futuro, pues Él lo ve, y no hacer las cosas a nuestra conveniencia, porque nuestra conveniencia es muy momentánea y temporal. Él ve el futuro, nosotros solamente podemos ver el instante, y por eso debemos también confiar en esos no de Dios como señales de amor a nuestra vida. Por eso quiero hacerte una pregunta para que finalicemos esta primera parte y quedes con un muy buen abrebocas para lo que se viene para toda esta serie. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto a renunciar a tus propios planes y seguir la guía del Espíritu Santo
incluso si eso significa decirle no a lo que ya quieres. ¿Estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tus propios planes, incluso si eso significa decir, voy a dejar de avanzar hacia esto, voy a dejar de construir esta relación, voy a dejar de crear este sueño hacia allá, voy a cortar con esto y no darle más alas a esto, porque yo voy a renunciar incluso a mis propios planes por obedecer a aquel que me ama y sabe lo que es mejor para mí? También te quiero preguntar, ¿has estado luchando contra la guía y la voluntad de Dios en cierta área de tu vida? ¿En qué área de tu vida te cuesta seguir la guía de Dios? ¿En tu área sexual? ¿En tu área financiera? ¿En tu área física? Muchos jóvenes se acercan a mí y me dicen, Cris o pastor, a mí me cuesta mucho obedecer la voluntad de Dios, puesto que yo siento que a veces no me han explicado bien y es como si yo como joven no pudiera disfrutar a plenitud mi juventud y me tocaría privarme a hacer de ciertas cosas. Y cuando les explico que Dios quiere lo mejor para nosotros, que nuestro Señor es un Padre amoroso y que Él no quiere que tú no disfrutes, no, Él quiere que disfrutes, pero dentro de lo que Él ha establecido, porque Él sabe que es la forma en la que tú no vas a salir herido o herida. Él lo que quiere es cuidar tu corazón. El problema es que se juntan esas libertades que se terminan volviendo en libertinajes con toda la información disponible en redes sociales, en TikTok, en Instagram, diciendo tú eres el dueño de tu vida, haz lo que quieras. Y luego, cuando estás solo o sola, llorando, defraudado, defraudada, totalmente destruido a raíz de una mala decisión tomada fuera de la voluntad de Dios, ninguno de esos que te animaron a equivocarte están allí ni siquiera para darte una palmadita en la espalda. Pero tu Padre Celestial sí va a estar allí. Él quiere que no sufras, Él quiere que no llores por cosas que se puedan evitar. Por eso, cuando recibas un no de Dios, obedécelo. Por eso, esta es la tarea, para que estemos allí conectados durante los próximos 4 sábados más que vienen. Y te invito a que apenas este mensaje que está transmitiéndose en vivo en este momento llegue a YouTube, tú lo compartas con tus amigos para que ellos también entren en esa misma sintonía y puedan comprender lo que tú hoy ya comprendiste. Y esta es la tarea, muy sencilla. Considera en qué área de tu vida estás resistiendo la guía de Dios y ora por la fuerza para aceptar su voluntad. ¿En qué área de tu vida te está costando aceptar un no de Dios? ¿En qué área de tu vida estás resistiendo lo que el Señor te está mostrando que es lo correcto para ti? No sé si es en tu área emocional, acerca de una relación que quieres iniciar, pero tú sabes que no es el momento, porque muchas veces no hay nos para siempre, hay un no temporal. Ya lo expliqué. ¿En qué área estás resistiendo la voluntad de Dios? Padre, hoy te damos gracias por este inicio de serie. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor nos ayudes a aceptar tu voluntad y a obedecerla, incluso si eso significa renunciar a nuestros propios planes, Señor. Hoy te pedimos, Señor, por favor, que nos ayudes, Señor, y nos des la fuerza, un corazón obediente. Quita esos corazones de piedra, Señor, en la vida de los que en este momento me están viendo, Señor, y coloca corazones de carne sensibles a tu voluntad, Señor, para que ellos sepan y entiendan, Dios, que cuando tú les dices no es porque quieres coartar su felicidad, sino porque los amas y no quieres que sufran en el futuro. Padre, bendecimos este inicio de serie, la colocamos delante de tu presencia y te pedimos que nos enseñes, Dios, a ser cristianos maduros y entendidos a través de esta serie, Dios bendito, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.